me dirigí a recibir una sesión de masoterapia. No obstante, lo que obtuve fue mucho mejor de lo que esperaba. Me dieron un masaje que me permitió alcanzar un estado total de relajación. ¿Entiendes a lo que me estoy refiriendo, verdad? Claro que sí. Esos masajes que te hacen sentir completamente relajado y en armonía contigo mismo. Nunca antes había experimentado algo semejante. Fue una experiencia asombrosa. Debo admitir que me divertí mucho. Nunca imaginé que llegaría el momento en que me sentiría tan sola, incluso cuando hay personas a mi alrededor. Es importante para mí que se entienda correctamente que Marcos, mi esposo, es una persona maravillosa. Siempre sobresalió por su meticulosidad, su cariño y, sobre todo, su profundo compromiso. No obstante, debo reconocer que había algo que me faltaba. Ese componente no se trataba de una prenda de ropa ni de una joya de alto valor. Exactamente lo que necesitaba en este momento. Lo que más deseaba era recibir tu atención completa, tu total entrega y enfoque, sobre todo durante las noches. El tipo de atención que se ofrece cuando se desea experimentar la sensación de ser admirado por una mujer al final de un día agotador. Una dama que enciende emociones. No obstante, al parecer esa no era la impresión que tenía de mí. Al principio, al empezar a sentir estas emociones, no les presté atención. Pensé que tal vez es solo una etapa. En efecto, al principio, todo parecía ser simplemente maravilloso. Cuando coincidimos por primera vez Marcos y yo, solíamos pasar el día entero juntos disfrutando de nuestra mutua compañía. Las conversaciones fluían de manera espontánea, los planes para el sábado y domingo prometían vivencias emocionantes, y las noches estaban llenas de energía. Con el paso de los años, esa llama de amor se fue apagando. La primera señal de que algo estaba mal se hizo presente con un suave murmullo. Sí, fue solo por un breve momento. Mientras preparaba la cena, noté un susurro. No era un susurro apacible en absoluto. Era un suspiro cargado de cansancio, de agotamiento. Noté que debía de encontrarse muy cansado y que lo más conveniente para él era tomar un descanso. No obstante, luego se presentaron las explicaciones. Aunque normalmente entiendo bien las cosas, en ese momento empecé a dudar de la situación. Les ruego que eviten sacar conclusiones erróneas. Estoy completamente agotado, amor. El día de trabajo de hoy resultó sumamente cansado. De acuerdo, lo he aceptado. Era comprensible. Después de todo, él había invertido una gran cantidad de energía en su labor y yo era consciente de la carga que representaban jornadas agotadoras y cargadas de estrés. No obstante, esa explicación se volvió cada vez más frecuente. En este día me encuentro fatigado, mi amor. Dejemos esto para mañana. ¿Qué te parece si vemos una película y luego nos relajamos un rato? A diario, esas palabras no dejaban de sonar en mis oídos. Todas las noches, mientras él se alistaba para ir a la cama, yo me quedaba tumbada, mirando el techo, preguntándome si en algún momento volvería a sentir esa misma pasión. Aquella ambición que me otorgaba una sensación de singularidad. Con el paso de las semanas y los meses, lo que al principio era una etapa simple se transformó en una rutina consolidada. Detectaba que algo no marchaba correctamente, pero le resultaba complicado comunicarlo sin parecer una mujer exigente o molesta. Al final, también me enfrentaba a días agotadores y circunstancias que me causaban preocupación. A veces me cuestionaba si la dificultad residía en mi persona. Puede ser que mis expectativas sean demasiado altas. No obstante, en el fondo, estaba seguro de que no era ese el caso. No quería que la pasión que compartíamos desapareciera. ¿Por qué todo tenía que ser tan monótono y repetitivo? Necesitaba algo de diversión y entretenimiento improvisado. Mi objetivo era disfrutar, generar interés y provocar atracción en los demás. No obstante, no sucedía. Mientras Marco se sumergía en un profundo sueño esa noche, como solía hacer, yo me mantuve despierta, contemplando el techo, con una pregunta que persistía en mi pensamiento. ¿Puedes decirme qué ocurrió? ¿Por qué todo ha caído en una rutina tan aburrida? Al principio, sentía malestar frente a esos pensamientos, como si estuviera traicionando algo. A medida que pasaban los días, resultaba cada vez más difícil ignorarlo. Experimentaba una sensación de carencia física. Quería que volviera a valorar mi presencia de la misma manera que solía hacerlo en el pasado. ¿Qué es lo que quieres que te cuente? Estoy completamente perdido.
Un gesto simple, un pequeño detalle, una mirada que confirmara que él aún me veía como la misma mujer que conquistó en el pasado. En ese instante, él se encontraba descansando a mi lado, mientras yo seguía despierta, con deseos sin satisfacer. ¿Qué debo hacer en esta situación? En esa noche, me hice preguntas internas. Las respuestas no fueron entendibles. Había experimentado todas las alternativas disponibles. Desde seleccionar prendas más insinuantes, contemplando mi reflejo detenidamente y sintiéndome espléndida, hasta crear un ambiente musical para la ocasión. No obstante, resultaba imposible. En el transcurso de la cena, indagué a Marcos acerca de su situación presente. ¿Cuál es la actividad que siempre tienes ganas de realizar? Expresó su descontento de manera tradicional al arrugar la frente y mostrar una mueca incómoda, como si no estuviera entendiendo completamente el tema de la charla. Mi amor, el trabajo me está absorbiendo por entero. Cuando llego a casa, lo que más deseo es poder relajarme, ya que me encuentro totalmente agotado. A pesar de su trato amable, su actitud transmitía frialdad. Resultaba claro que no lograba entender la falta que sentía. No obstante, necesitaba algo más. Estaba en la búsqueda de algo más que la simple comprensión de su mensaje. Andaba en busca de emociones. También cuento con un trabajo, Marcos. Además, siento cansancio. No obstante, hice referencia a que había algo que requería, tratando de no mostrar una actitud demasiado firme. Me observó con ese gesto tan particular que mostraba claramente lo cansado que estaba. Me lastimé la mano, pero no obtuve el resultado que esperaba. La demostración no fue un gesto de amor apasionado, sino de compasión. Fue en ese momento cuando me percaté de que había algo más importante en juego. No era solo el cansancio. En nuestra relación, algo se había apagado. El deseo intenso. El deseo que mantenía viva la llama de nuestro vínculo. En aquella noche, estuve despierta contemplando a Marcos mientras dormía, reflexionando sobre cómo recuperar su atención una vez más. ¿Qué requeriría para que él volviera a tener la misma percepción de mí que tenía anteriormente? ¿Qué debo hacer para mejorar mi atractivo y darle nueva vida a esa parte de nuestra relación que ha sido descuidada? No tenía conocimiento de la situación. A pesar de todo, estaba decidida a averiguar la realidad. Fue imprescindible que algo experimentara una transformación. Decidí que no esperaría más. Además, anhelaba diversión, emoción y pasión. En esta ocasión decidí no esperar a que fuera él quien diera el primer paso. Durante la noche, mientras me revolvía en la cama, mi cabeza se llenó de pensamientos que fluían sin parar. Un torrente de inspiración me sacó completamente de mi letargo. Una idea tan simple, pero a la vez tan sorprendente, que consiguió sacarme una sonrisa, aunque con un toque juguetón. ¿Y si lo que necesitaba no era solo pedir un mayor compromiso o esfuerzo, no crees? ¿Y si en realidad lo que se requería era que Marcos me prestara más atención? Exactamente. Justo eso era lo que necesitaba. La mirada profunda de pasión que parecía haber desaparecido, reflejada en los ojos. Tal vez, solo tal vez, al despertar sus celos y sacarlo de su rutina, conseguiré atraer su interés de la manera en que solía hacerlo antes. Claro que sí, no me imaginaba que fuera tan obvio. No suelo tomar decisiones impulsivas basadas en mis primeras reacciones emocionales. Por supuesto que estaba informado. Tenía la necesidad de hacerle entender lo que me faltaba, lo que verdaderamente me correspondía. Al final, el amor se convierte en un juego con sus propias reglas, ¿no es cierto? No iba a quedarme pasivo mientras las oportunidades desaparecían en la rutina diaria. Necesitaba hallar una forma de avivar nuevamente esa llama de pasión. Se me vino a la mente una idea. Tenía en mente ir a un spa para relajarme. De esa manera lo llevaría a cabo. Estaba a punto de deleitarme con un masaje completo, de esos que te hacen sentir mimada, consentida y, sobre todo, cuidada por manos que no conoces. Sin embargo, el asunto no se limitaba a sentir paz o recibir cariño. Mi objetivo no se reducía a eso. Anhelaba experimentar un vínculo único con alguien más. Anhelaba reconectar con una sensación de aprecio personal que se había desvanecido con el paso del tiempo, incluso si era a través de un delicado masaje en mis manos. Algo que me haga sentir mi lado más femenino. A veces, no es suficiente con oír halagos sobre nuestro valor, sino vivirlo a través de acciones y mimos que destaquen nuestra feminidad y encanto. Reconozcamos que, aunque pueda parecer egoísta,
¿No es verdad que todos deseamos ser valorados y queridos? De pronto, Marcos cambió la forma en que me miraba. Si no encontrara lo que necesitaba con él, lo buscaría en otro lugar. Si con esto conseguía que él pensara en nuestra relación, me sentiría contenta. Después de todo, ¿quién más que yo misma para abastecerme con lo necesario? Al día siguiente, me dirigí al centro de bienestar. Decidí elegir uno de los lugares más sobresalientes en la zona, conocido por su prestigio excepcional. De acuerdo con las opiniones, los terapeutas demuestran destreza al brindar una atmósfera de calma y, además, al hacerte experimentar una sensación de singularidad. Mi piel deseaba con pasión recibir ese tipo de atención. Me sentía reconfortado por la idea de experimentar un masaje realizado por un profesional, donde la destreza se combinaba con un toque de cercanía. Me producía un sentimiento de entusiasmo. Quería recibir atención y estaba convencida de que esa cita para recibir masajes podría ser la respuesta a mis necesidades. Cuando llegamos, el lugar tenía un ambiente tranquilo, con una tenue luz y un aroma agradable que se percibía en todos los rincones. Al llegar a la recepción, fui recibida por un joven con una sonrisa amable y unos ojos curiosos que me hicieron sentir bienvenida de inmediato. Mientras me ofrecía un vaso de agua fresca, me consultaba sobre cómo podía ayudarle. A pesar de ser consciente de mi consideración, evité que mi mente se inundara de pensamientos caóticos. No, eso no era lo que tenía en mente, al menos no en ese momento. Manifesté mi anhelo de disfrutar de un masaje completo de forma relajada, a pesar de que en mi interior persistía una tensión que no se disipaba. Tenía mis dudas sobre la idoneidad de mis acciones, pero en ese instante decidí no darle más importancia. Resultaba imprescindible para mí. Claro, señora. Designaré a Alejandro, nuestro masajista más sobresaliente, para esta tarea. Mientras la puerta se abría, el recepcionista consultó si estaba conforme con lo que sucedía. Aunque había ciertas dudas, me esforcé por no dejarlas ver. Claro, imaginaba que me asignarían esa tarea por alguna razón. ¿Quién sería capaz de vencerlo? ¿Será posible que él sea la persona que me brindaría lo que necesitaba? Asentí sin decir nada. A medida que me aproximaba al lugar donde recibiría el masaje, notaba cómo aumentaba mi entusiasmo. Alejandro estaba allí. Con una mirada penetrante, me evaluó rápidamente de arriba a abajo, mostrando una actitud de gran experiencia que me hizo sentir como una cliente importante. Un profesional consumado en su campo. A pesar de mis intentos por ocultarlo, sentí cierta incomodidad. Ese no era el asunto. No se trataba de exhibir debilidad, sino de dejarme llevar por lo que estaba por suceder. Con una voz tranquila y sosegada, saludó con un «buenas tardes». Me encuentro disponible para ofrecerle un masaje que le hará sentir renovado /diagonal a. Las sensaciones que experimenté al escuchar su tono tranquilo y seguro me impactaron, pero decidí no darle demasiada importancia. Quería que él no percibiera mi ansiedad. Solo quería deleitarme con un masaje, sentir caricias y vivir sensaciones que ya no encontraba en mi casa. El masaje se inició de forma delicada. Desde el principio, sus manos transmitían seguridad y serenidad al recorrer mi espalda, ejerciendo presión en los lugares donde se acumulaban las tensiones del día a día. Mientras sus manos se movían, mi cuerpo empezaba a experimentar tranquilidad, aunque al mismo tiempo algo diferente estaba sucediendo. Algo en mi interior se despertaba, algo que había estado inactivo por mucho tiempo. La forma en que sus manos tocaban mi piel, con habilidad y cercanía, me hizo darme cuenta de lo fundamental que era para mí recibir esta atención. Cada vez que me desplazaba, escuchaba un susurro que me indicaba que en mi ser aún existía algo que merecía ser contemplado, deseado, mimado. No pensaba enamorarme de él en ningún momento. Su único deseo era sentir una sensación de unicidad, de ser deseada. Hacía bastante tiempo que no experimentaba algo así. Durante el masaje, notaba cómo mi mente se liberaba de las preocupaciones, del descuido de Marcos. En ese momento estaba en el epicentro de mi propia historia, la mujer merecedora de elogios, caricias y mimos. Aunque sabía que solo era un masaje, un simple contacto con las manos, esa suave percepción en mi piel me hizo darme cuenta de que, a pesar de los defectos, aún podía disfrutar del placer. Recostada en la camilla, me dejé envolver por la calma del momento, permitiendo que el masaje me ayudara a liberar tensiones acumuladas. Al inicio, la sesión de masaje seguía el curso habitual y tradicional, hasta que ocurrió algo inesperado. Aunque se dedicaba de manera profesional,
su forma de relacionarse era cercana, lo cual superaba la simple prestación de un servicio. De pronto, noté una modificación en la manera en que tocaba mi piel, su técnica cambió levemente, volviéndose más fluida, casi intuitiva, como si buscara conectar de otra forma con mis emociones. Cada vez que interactuábamos, cada movimiento parecía intencional, como si estuviera divirtiéndose a mi costa. Intenté conservar la calma, controlar mis pensamientos y sentimientos, pero algo en mi interior respondió de manera inesperada. El masaje tenía como objetivo no solamente calmar los músculos. No, había algo más. Cuando sus manos se aproximaron a mi cuello y rozaron casi mi nuca, sentí un cosquilleo que se extendió por toda mi espalda. Alejandro consultó si me sentía cómoda con una voz apacible que, no obstante, me generó inquietud. Quizá en su tono se percibía algo más que simple formalidad. Respondí con un murmullo un sí, excelente, notando la delicada resonancia de mis palabras. No obstante, ¿por qué me sentía tan ansioso? Al final, solo me estaban proporcionando una terapia de tranquilidad. Sin embargo, la temperatura dentro de la habitación comenzó a incrementarse. Los golpes de Alejandro continuaban, aumentaban en fuerza, y cada impacto despertaba algo en mi interior. La forma en que sus manos acariciaban mi espalda, deslizándose con suavidad por encima de mis hombros, me ofreció una dedicación única que no había experimentado en bastante tiempo. Después de varias semanas, la tensión acumulada comenzaba a desvanecerse, aunque aún se mantenía la percepción de ser objeto de miradas y deseos. Mientras se aproximaba, hizo referencia a lo rígida que tenías la espalda. Noté que no era solo una observación en el trabajo, sino un comentario de índole personal. Casi como si estuviera disfrutando del momento tanto como yo. Sentí vergüenza al darme cuenta de que me agradaba estar cerca de él. Disfrutaba de cómo me miraba, deteniendo sus dedos en ciertos puntos como si quisiera prolongar el contacto más allá de lo necesario. Para mi sorpresa, no quería que parara. Lo que menos deseaba era que esto se convirtiera en una rutina común de spa. De pronto, sentí como sus manos se movían suavemente alrededor de mi cintura. Mostraba una gran determinación, a la vez que conservaba una sensibilidad exquisita. Mi cuerpo reaccionó de manera incontrolable ante la situación. De pronto, mis músculos se contrajeron involuntariamente y comencé a respirar de forma acelerada. ¿Por qué me sentía de esa manera emocionalmente? Anteriormente había sentido el roce de un hombre en mi piel. No obstante, la forma en que Alejandro lo realizaba, mezclando habilidad con una proximidad apenas perceptible, me estaba volviendo loco /diagonal. A medida que el masaje avanzaba, empecé a preguntarme si estaba tomando demasiados riesgos. Pero, ¿acaso no era eso justamente lo que quería encontrar? ¿Estaba en la búsqueda de algo que avivara mi lado femenino? ¿Algo que aumentara mi atractivo? ¿Te gustaría experimentar un masaje más minucioso? Me formuló una pregunta en un tono juguetón y suave, que captó mi atención de inmediato. ¿La propuesta tenía un enfoque profesional? ¿Desea incluir algo más? Noté que tu interrogante no carecía de astucia. Se notaba claramente en su forma de expresarse que estaba desafiando sus propios límites. Tal vez, como yo, notaba esa tensión en el ambiente, esa incomodidad que se palpaba entre nosotros. Por supuesto, respondí de inmediato, sin titubear. Experimentaba la sensación de ser arrastrada por la corriente, impulsada por la necesidad de hallar placer y sentirse deseada. No pensaba hallar nada más que este momento, esta unión. A pesar de ello, una voz en mi interior me indicaba que unirse a la actividad podría ser divertido. Al final, siempre se agradece un poco de diversión, ¿verdad? La presión aumentó y la situación se tornaba aún más emocionante. Cada vez que sus dedos tocaban mi piel, me invadía una sensación creciente de vulnerabilidad y fragilidad. Aunque todo lo contrario, no podía evitar disfrutarlo. Durante el masaje, sus manos se movían con delicadeza, no solo aliviando la tensión de mis músculos, sino también creando una sensación única en mí. La proximidad física que teníamos, con él inclinándose hacia mí, dejándome sentir su aliento, creaba en mí una sensación de comodidad junto con emociones diversas. Me dijo al oído lo feliz que estaba al verme tranquila. El susurro cercano y lleno de una insinuación sutil me estremeció. En ese instante, mi cuerpo reaccionaba sin control y me di cuenta de que ya no recordaba la razón por la que estaba allí. Mientras recibía un masaje, mi objetivo era aliviar la tensión que me abrumaba, no solo disfrutar del momento. En ese momento,
Mi deseo era ser el centro de atención que tanto había ansiado. Alejandro, con su destreza natural y la energía que parecía transmitir, me estaba brindando justo eso. Otra vez, consultó si te gusta. Al notar la alegría reflejada en su manera de hablar, comprendí que se trataba de una situación lúdica. Mientras él disfrutaba de un juego, decidí unirme a la diversión por motivos que desconocía. Me intrigaba investigar los límites, averiguar hasta dónde podríamos llegar con esa tensión. Al final, fue exactamente lo que necesitaba. Mostré mi satisfacción de manera delicada, como si estuviera hablando en voz baja, conservando la tensión que había surgido entre nosotros. De repente, cambió la postura de su cuerpo y la dirección de sus manos. En ese instante, sus movimientos se concentraban en las zonas más tensas, logrando una relajación profunda. La experiencia no se limitó al masaje en sí, sino a la forma en que sus manos se detenían en áreas concretas, garantizando que cada toque, cada presión, me proporcionara algo más que simplemente una sensación física. Estaba viviendo una experiencia de gran intensidad. Aunque sabía que era importante ser cuidadoso, disfrutaba de la interacción, de la sutil danza que surgía entre lo profesional y lo personal. Me sorprendí al darme cuenta de lo fácil que era para mí dejarme llevar. No obstante, eso era exactamente lo que ansiaba, lo que necesitaba, ser valorada, ser deseada. Alejandro me estaba brindando exactamente eso. Sabía que esa circunstancia no iba a durar mucho, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente importaba. Sentía una apreciación y un magnetismo que no venían de mi pareja, sino de alguien que lograba algo que parecía imposible, hacerme sentir completa, única y atractiva. Durante la sesión de masaje, la atmósfera se tornó aún más estimulante. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Al principio, la aspiración de ser reconocido evolucionó hacia algo más arriesgado y apasionado. Aunque no tenía certeza de si era el inicio de algo más significativo o solo una experiencia pasajera, decidí disfrutar al máximo cada momento, cada roce, cada palabra susurrada que escapaba de mis labios. Al final, eso era exactamente lo que había deseado. La dedicación de un hombre, el anhelo, un juego en el que estaba lista para seguir involucrándome. En ese instante específico, el juego era justo lo que necesitaba.